A ver. Ahí ya está grabando. Bueno, voy a colocar mi camarita ahí como para variar. Ahí me ven, ¿cierto? Sí, ahí Sí te te Sí, vemos. ahí vemos. te vemos. Sí. Eso, para que no salga así como tan pelado. Bueno, entonces voy a proceder a contarles un poco pues sobre el caso y vamos a iniciar ya. Ok, listo. Entonces, el caso de hoy es una paciente, vamos a llamarla Ana. Ana con diagnóstico de trastorno de la personalidad esquizoide. Es un tipo de trastorno, pues, no muy convencional. Debo confesarles que era la primera usuaria que yo atendía con ese diagnóstico. Entonces, pues, digamos que fue también como un reto un poco ese manejo. Voy a contarles un poco el motivo de consulta, el contexto de esta paciente. Voy a tratar de no extenderme mucho en esa parte para que ustedes puedan ver realmente qué la llevó a solicitar la ayuda. Paradójicamente, a pesar de la situación diagnóstica de ella estaba estudiando una carrera de humanidades y una carrera en donde tenía que tener estrecho contacto con las personas. Ella estaba estudiando trabajo social y estaba adicionalmente haciendo otra carrera de educación preescolar. ¿Sí? Entonces, pues era como bien paradójico de cierta forma eso. Su motivo de consulta, pues, era finalmente el gran problema en términos de la relación con los demás, puesto que eso estaba afectando su vida académica, pues por las profesiones que estaba cursando era inminente pues, estar en contacto con otros, reunirse con compañeros, hacer trabajos en grupo, etcétera, etcétera. Obviamente, pues entenderán lo difícil que era un poco para ella, pues poder como poder hacer ese tipo de acercamientos con otro. Entonces, finalmente el motivo de consulta fue eso, o sea, de qué forma ella podía mejorar esa parte. En términos de su diagnóstico, ella ya había estado en tratamiento psicológico en otras oportunidades, había tenido más o menos quizás unos 5 tratamientos en el pasado. Los tratamientos siempre fueron muy cortos, cosa que no es aconsejable para este tipo de diagnóstico. Casi todos los trastornos de la personalidad, para que lo tengan claro, usualmente requieren procesos más largos, incluso a veces casi que permanentes, porque son personas que tienen retos todos los días y suele ser un poco complicado ese manejo. Entonces, digamos que en ese sentido, pues podríamos decir que aunque siempre estuvo de cierta manera haciendo procesos, fue difícil. Había tenido una situación un poco compleja con su anterior terapeuta. ¿Sí? Pienso que la terapeuta quizás no fue muy políticamente correcta en la forma en que habló con ella algunas cosas, entonces pues fue complejo. Tuvo además algunos episodios de depresión asociados o secundarios a este trastorno de personalidad y sí había estado en psiquiatría en varias oportunidades, había tenido antidepresivos en su tratamiento y sí hubo como una psiquiatra que alguna vez sí le hizo un diagnóstico en términos de un trastorno de la personalidad, más no especificó cuál. Y pues entonces cuando esta paciente llegó, digamos que no tenía un diagnóstico claro, pero todo su cuadro sintomático no se me hacía, no se está compartiendo presentación, tranquila. Hoy estoy así solo, por eso puse la cámara. Entonces, digamos que llegar a ese diagnóstico sí fue algo que hizo conmigo, porque algunas cosas como que no me cuadraban con los simples cuadros de depresión y por eso fue que traté de ampliar un poquito más. Había tenido algunas ideaciones suicidas en términos de pensarlo, de pensar cómo hacerlo, más no tenía una estructuración de un plan ni nada y tampoco había tenido cutting. Bueno,
que no había tenido como nada de eso. Y también manifestaba un poco dificultades para el manejo de la ira, le costaba a veces sentir, digamos que esos episodios de frustración y todo eso eran como un poco difíciles, y ella se frustraba mucho por las cosas del día a día, sobre todo por las cosas que tenían que ver con los demás. ¿Sí? No tanto porque le importaran los demás, sino por cómo eso tenía repercusiones en las cosas que sí de pronto eran importantes para ella, como el estudio. De acuerdo al DSM-5, les voy a decir como los criterios diagnósticos de esta persona y cuáles fueron los que se encontraron en ella, de cierta manera. El primero, y quizás el patrón más dominante en el trastorno, en este trastorno de personalidad esquizoide, es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales. Poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales. Usualmente esto inicia en las primeras etapas de la edad adulta. Bueno, olvidé comentarles la edad de ella, 22 años. Y digamos que esto se presenta en diversos contextos y se manifiesta por tener al menos 4 de los siguientes 7 ítems que les voy a mencionar. Primero, no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2, casi siempre elige actividades solitarias. 3, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4, disfruta con pocas o con ninguna actividad social. 5, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 6, se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 7, se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. El segundo punto es que esto es diferente, y es porque yo sé que el nombre suena como esquizofrenia. Esto no es esquizofrenia. Sin embargo, sí hay casos en donde hay personas con esquizofrenia que tienen algunas de estas características, o a veces en algunas fases del trastorno bipolar o del trastorno depresivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, pues, como desestimar estos otros diagnósticos, ¿sí? Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo, algunos elementos o trastornos psicóticos o trastornos del espectro autista, ¿sí? Digamos que eso fue como el proceso que se hizo con ella, porque casi que todas esas opciones estuvieron en la mesa, incluso porque a veces hay autistas de alto funcionamiento de los tipos Asperger que suelen tener comportamientos similares. Entonces, digamos que en esa parte es importante pues como tenerlo en cuenta y también diferenciarlo, que aunque el nombre sea esquizoide, no necesariamente estamos hablando de una persona que tenga esquizofrenia. Digamos que aquí la característica esencial para poder entender y poder entrar como en esa categoría es este patrón general de distanciamiento en las relaciones sociales y esa restricción en la expresión emocional en las situaciones interpersonales, ¿sí? Sobre todo porque además esto se presenta en una variedad de contextos y suele ser como lo más llamativo. Cuando ella entonces llega a la consulta, pues empieza a contarme un poco como toda su vida, sus relaciones, etcétera. Y efectivamente eso se veía incluso con su propia familia. Ella era muy distante. Yo entiendo que pues uno dice, bueno, a veces hay adolescentes tardíos. Pues digo adolescentes tardíos porque obviamente ya no era adolescente, pero pues yo los he visto, que tienen conductas así como, no, yo por mi lado y qué me importa el mundo. Pero ella era muy particular porque realmente le molestaba hablar con otros. Incluso en la consulta era muy curioso porque aunque ella era cortante para hablar, en su expresión, uno no sabía si ella estaba enojada, triste, feliz, ¿sí? Digamos que por mi forma de ser, incluso de abordaje terapéutico, yo suelo tratar pues, de hacer chistes. Obviamente no es que sea la payasa, pero pues sí trato como de mediar un poco esa parte y entiendo pues que no a todo el mundo le da risa, pero sí sentía que ella como que nada. Entonces era algo que me impactó mucho. Adicionalmente, ella me contaba que tenía un novio. Cuando ella me dijo lo del novio, pues yo sí dije, bueno, no, entonces debe ser complejo, o sea, no debe tener este diagnóstico porque sí tiene novio.
pero cuando me contó el detalle de su pareja, era muy particular, porque era un novio, no novio, era un novio que yo creo que ese chico también tenía que tener alguna situación, no necesariamente esto, pero alguna otra cosa, porque era un chico mucho mayor que ella, pero estaba todavía estudiando en la universidad otra carrera, eh, y digamos que aunque se habían conocido hace un año, porque llevaban más o menos un año de relación, este chico era como un grande con alma, perdón, era una persona mayor, pero con un alma más juvenil, entonces pues digamos que por su edad ya se esperaría que estuviera como en otra etapa y estaba todavía como en esa parte universitaria, así como eso que todavía ella estaba viviendo. Adicionalmente, ella me decía que ella tenía relaciones sexuales con él, no sé, como una vez cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, pero que ella realmente lo hacía porque para él era importante y para ella, pues, digamos que era como interesante, pues, tenerlo a él. Era prácticamente la única persona con la que moderadamente hablaba. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre eso, pero ella no lo disfrutaba. Ella, digamos que ahí uno podía sentir que podía tener algún otro trastorno en términos de la parte sexual, como incluso hemos hablado aquí en algunas de las jornadas clínicas, en términos del deseo o en términos pues de otro tipo de cosas, pero era muy particular porque realmente ella no solo no sentía nada, sino que no le gustaba. Ella incluso como que cuando estaba con él como que se desconectaba, no sé, como que me ponía a pensar así, bueno, mañana tengo que hacer esto, ¿sí? Era algo que ella más hacía como que porque toca, y cada vez que programaban el encuentro sexual, pues era una cosa de meses, donde ella como que ya miraba como, bueno, si es que ya ha pasado mucho tiempo, como que ya toca, pero no lo disfrutaba, y la forma en como me describía cuando tenía, pues no era que fuera en detalle, ¿no? Pero como en la parte sexual, ella le molestaba todo lo que usualmente pasa en el acto sexual y que está relacionado con el contacto con otro. Sí, como los besos, las caricias, el sentir el sudor del otro, entonces era muy particular porque pues como que todo le fastidiaba. Incluso a ella no le gustaba que este chico la abrazara, que la tocara, sí, que fuera como muy cariñoso con ella, nada. Realmente incluso a ella le parecía mejor pues como cuando conversaban por internet y ya. Eh, Se descartó autismo, puesto que no tenía, digamos, otras de las características que se relacionan con el espectro autista en relación a la teoría de la mente, por ejemplo, que es uno de los puntos más importantes que suelen, digamos, usarse para poder descartar ese diagnóstico, y algunos otros elementos relacionados con la integración sensorial, por ejemplo. Porque cuando ella contaba esta cuestión íntima con su pareja, pues uno podría pensar, ¿no? Pues de pronto sí es autista porque pues le molesta, ¿no? Como ese tipo de cosas, pero ella no manifestaba problemas de integración sensorial con otras cosas, ¿sí? Que usualmente es como lo que se discrimina, porque los autistas, por ejemplo, suelen tener umbrales altos o bajos para los estímulos táctiles, vestibulares, auditivos, ¿sí? O sea, altos o bajos en términos en que a veces, por ejemplo, no sé, se caen, se parten la cabeza, les tienen que poner 20 puntos y no lloran, no sienten nada. Y otras veces, no sé, tú los vas a tocar y quitan la mano como si lo hubieras quemado, ¿no? Entonces, en ella no había nada de eso realmente. Era simple y sencillamente que no le gustaba el contacto humano, porque con otro tipo de estímulos ella no tenía problemas. No tenía problemas con la teoría de la mente. Ella hacía fácilmente estos ejercicios, y aunque no era muy empática, le costaba, ella sí lograba colocarse en los zapatos del otro, solo que no le importaba, ¿sí? Que era diferente. Entonces ahí es donde ya tú descartas cualquier situación con el espectro autista, porque realmente a los autistas, cuando se muestran así con ciertas actitudes, es porque ellos no pueden literalmente hacerlo, ¿no? Les cuesta colocarse en los zapatos del otro, es algo que cognitivamente se les imposibilita. Eh, Adicionalmente, el trabajo en grupo, o sea, eso era
otra situación bien compleja porque les conté, ¿no? Estudiaba trabajo social, entonces todas las materias eran en grupo, todas, todas, todas. O sea, no había ninguna que fuera individual. Entonces era todo un dilema porque ya le fastidiaba hablar con la gente, todas las personas, no sé, les parecían tontas y el que no era tonto entonces era como muy inteligente, el que no era muy inteligente era muy no sé qué, le fastidiaba que las personas le preguntaran cosas. O sea, digamos que ella trabajaba en grupo, pero trataba de hacerlo como muy preciso, incluso ella lo que hacía era tratar, y ella promovía mucho, era más que se partieran el trabajo, ¿sí? Que como que tú haces esto, yo sé que igual todo el mundo hace eso, ¿no? Pero, y más ahora, en mi época se hacía, pero creo que ahora más, pero ella era como exagerada porque ya ni siquiera le gustaba que se reunieran al menos para repartirse en el trabajo. Obviamente esta fue una paciente que se atendió antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, pues en esa época no había COVID, entonces se supone que no sí se podía reunir. La cuestión es que entonces, finalmente, después de eso, eh, la chica pues empieza a notar que eso empezó a repercutir mucho en sus notas, ya la gente no quería reunirse con ella en estos grupos porque pues ella era demasiado antipática y empezaba a generar fricción, entonces pues como que las personas empezaron a notar eso porque ya a veces hacía el esfuerzo por disimularlo, pero pues no era que fuera mucho el esfuerzo. Ella, por ejemplo, se iba a comer sola, ¿sí? Y trataba de irse lejos donde nadie se le arrimara. Ella adicionalmente o sea, hacía todos los esfuerzos posibles y mayores para poder que nadie se juntara con ella, por así decirlo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido eh, era pues complejo porque las personas pues digamos que empezaron notando como que si a ella no le gustaba, pues la gente no es tonta. Y digamos que ahí sí, en ese sentido, empezaron a excluirla más y ella también se aislaba. Pero vuelvo e insisto, realmente para ella no era importante eso. Y a ella no le importaba, no le gustaba y por eso ella se iba a comer sola, se iba sola. Es más, ella ya tenía identificados algunos sitios de la universidad donde ella se podía ir para que nadie la molestara. Algunas partes de la biblioteca donde podía ir a comer, o sea, donde podía ella estar sola y no hablar con nadie más. Otro de los conflictos que ella tenía era el uso del transporte masivo. Entonces ella le tocaba movilizarse en el mío y eso era otro problema porque ella odiaba el mío profundamente. Sé que eso le puede pasar a cualquiera, no hay que tener este trastorno, pero para ella era muy, muy difícil porque ella subirse, sentir la gente respirándole, tocándola. O sea, yo creo que en el mío, a ver, hagamos una cuenta. Si usted se sube al mío, ¿cuántas veces por accidente usted termina tocando a alguien? ¿Sí? O rozándolo, no sé. 5 veces por ahí más. ¿Qué dicen ustedes? No, eso es casi que todo el tiempo, porque pues para subir o bajar necesitas pasar por alguna parte y tocas a alguien sin querer, eso Exacto. no. Bueno, ella las contaba. Ella las contaba y ella digamos que le desesperaba pues como eso porque ella no, o sea, le fastidiaba, era toda una catástrofe, entonces pues creo que la familia estaban tratando de gestionarle un vehículo para que ella pudiera pues como ir y movilizarse, porque realmente ella casi que estaba a punto de desertar, porque estaba, o sea, para ella lo del mío era una cuestión de alto estrés, y eso que ella a veces me decía que ella a veces madrugaba más o trataba de salir más tarde, evitando como las horas pico, porque pues en las horas pico si subirse al mío era más o menos como subirse a una caja de sardinas y ella incluso a pesar de eso pues no lograba tener como lo que ella esperaba. Entonces, bueno, digamos que en términos generales esto era su día a día. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí respecto a ella, algo que se me haya pasado y que a ustedes les interese saber.
¿La dificultad de contacto era solamente con personas extrañas o también con los miembros de su familia? También con ellos, también con ellos. O sea, ya no le gustaba ni hablar con ellos, ni que la tocaran, ni que la mamá la abrazara, ni el papá. Igual el papá era un poco cortante también, pero con nadie. Pues obviamente ya se hablaba con ellos, ¿sí? Como hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les fue? No sé qué, ta, ta, ta. Se sentaban de pronto a veces a la mesa a comer, intercambiaban cosas, pero era un intercambio muy funcional, ¿no? En términos, ¿y cómo vas? Bien. ¿Y qué tal la universidad? ¿No? Sí, todo bien, gracias. Así. Pero digamos que esa dificultad era con todos. Lo que pasa es que con su familia, pues, digamos que por tantos años, de pronto quizás se los toleraba un poco más, pero no. Con quien de pronto más hablaba era con su pareja, pero vuelvo, insisto, era una relación muy extraña, ¿no? Porque ellos primero se veían muy poco y cada que se veían, igual era muy curioso porque como que ellos se veían, pero ella era como por su lado, él era como por su lado, era como estamos juntos, pero no estamos juntos. Y pues en la parte íntima ya les conté también que eso era otro rompecabezas. Y entonces digamos que en términos generales era así. Y con los compañeros de la universidad peor, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacer un trabajo de tal cosa, ok, esto, y de pronto por WhatsApp, bueno, a usted le toca el inicio, la introducción, yo hago las conclusiones, usted hace no sé qué, y ya, y pare de contar. Así era más o menos ella. Bueno, entonces, prosiguiendo, digamos que cuando nosotros tenemos trastornos de personalidad, tenemos que entender que estos trastornos, digamos que son estructurales en las personas. O sea, no hay forma que, que nosotros podamos eliminar todo. Este trastorno específico de ella está en el grupo A, ¿no? Los trastornos de la personalidad vienen por diferentes grupos. Y digamos que uno entiende que en este tipo de trastornos, pues nosotros, digamos que no tenemos cómo cambiarlo o transformarlo como si se puede hacer en una depresión o en una ansiedad, pues porque finalmente una persona con ansiedad sí se le puede quitar la ansiedad, o una persona con depresión sí se le puede quitar la depresión. En los trastornos de personalidad eso no sucede. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de tomar la situación más compleja que tiene cada trastorno y tratar de mediar con algunas herramientas para que la persona pueda ser funcional en la sociedad, y también porque eso puede conllevar a trastornos secundarios. Si ustedes recuerdan cuando vimos algunos, porque creo que tuvimos 1, 2 o 3 casos de trastorno límite de la personalidad, nos dábamos cuenta que adicional al trastorno, algunas secuelas de ese trastorno, algunas características de ese trastorno terminaban influyendo en que esa persona sufriese de otras cosas como depresión, ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la misma situación del trastorno. Entonces, por ejemplo, en las personas con trastorno límite, por esas inestabilidades interpersonales, el manejo con la impulsividad o con la rabia, pues puede conllevarlos a tener problemas con la ley, problemas con la sociedad, con las personas cercanas, y eso puede causar ansiedad y depresión, por ejemplo. En el caso de esta persona, esta dificultad con las relaciones sociales, esa dificultad para expresar sus emociones, pues finalmente conllevaba a que, primero por la carrera que escogió, porque además era bien curioso, ¿no? O sea, ella hubiera podido estudiar ingeniería y de pronto feliz porque pues los ingenieros son así como Cusumbo solo, y ya. Y por ejemplo, ahora con esto del teletrabajo, pues el ingeniero en su casa no habla con nadie, encerrado, y la vida sería perfecta. Pero entonces ella escoge una carrera, primero en donde tiene que estar relacionándose todo el tiempo con otros, y segundo, donde cuando ya vaya a ejercer, ¿sí? Además escogió dos y las dos eran, uno no sabía cuál era, o sea, una como licenciada en educación preescolar, entonces imagínense hablando con niños, con padres, además que con los niños hay que ser súper extrovertido, porque si uno va así plano emocionalmente con un niño, pues o sea, no hace nada.
Entonces, yo creo que lo más paradójico con ella fue la elección de carrera. Yo le pregunté y digamos que la cuestioné varias veces respecto a eso, porque aunque es cierto que en algunas carreras pues uno puede tomar algunas líneas que no son asistenciales o relacionadas, la investigación, por ejemplo, o la docencia, pero de todas maneras pues era muy curioso, ¿no? Quizás en el fondo ella las escogió como una forma de ver si eso le podía servir para relacionarse mejor con las personas. Eso fue como alguna de las hipótesis que surgieron, porque de verdad que fue bien curioso esa escogencia. Con ella, las últimas sesiones las alcanzamos a ver cuando inició la cuarentena, entonces para cerrar esa parte les cuento que ella estaba feliz, porque ya no tenía que ir verse con nadie, no tenían que subirse en el mío. Me imagino que todavía está muy feliz porque pues no tiene que salir y todo era por telestudio, entonces creo que ya era de las pocas personas que estuvieron muy felices con el telestudio y con tener que manejar todo virtual al grano por WhatsApp y no tenerse que relacionar con nadie. No obstante, a pesar de todo, para mí no era tan feliz porque sé que esas eran sus estrategias compensatorias para no afrontar el problema, entonces pues eso termina deteriorando más lo que se quería trabajar. Eh, como les hice la introducción, entonces como en este tipo de trastornos nosotros no vamos a cambiarla porque pues ella tiene rasgos y así va a ser siempre. Lo que hacemos es tratar de mediar y los puntos más problemáticos eran precisamente las relaciones con los demás. Como les digo, yo la cuestioné en términos de la elección de carrera que hizo. Eh, Ella declinó una de las carreras que era en la que tenía más contacto, en la que tenía que tener más contacto. Digamos que ella ya estaba avanzada porque estaba como en séptimo de trabajo social. La de la licenciatura sí apenas estaba empezando, estaba como en tercero. Pero ella digamos que la suspendió, no sé si la va a retomar algún día, porque sí sentía que era como muy pesado. Y incluso yo le dije, pues que, o sea, obviamente la decisión es de ella, no mía, pero sí le traté de hacer ver que si ella proseguía con eso, pues finalmente tenía que pensar cómo iba a ser su futuro profesional, porque es claro que, pues como les decía, ¿no? Que uno puede trabajar en investigación y otras cosas, pero es que en trabajo social, así usted trabaja en investigación, usted tiene que tener contacto con la gente, ¿sí? Es muy difícil estar ejerciendo esa carrera y no solo con colegas, sino también con personas. Incluso el problema con este tipo de carreras, porque ahí digamos que nos incluimos nosotros, es que nuestras habilidades sociales deben ser además muy buenas. O sea, no solamente buenas, sino muy, muy buenas, porque de eso depende la relación con las personas. O sea, cuando usted conoce a alguien y está en contextos en donde, no sé, pues un trabajador social usualmente trabaja con familias, por lo menos los psicólogos podemos trabajar con uno, un trabajador social le toca bajito, bajito trabajar con una familia y de ahí en adelante, grupos y grupos y salir a hacer charlas, hacer talleres, trabajar con comunidades, ir, visitar, o sea, todo lo que yo odiaba. Entonces, era bien curioso. Yo traté de ampliarle el panorama, pues para que ella por lo menos fuera realista en términos de entender que si ella seguía adelante, iba a tener que requerir de ella un esfuerzo bastante fuerte, sobre todo teniendo en cuenta una situación de base como es tener este trastorno, pero además, pues que quizás eso iba a generarle demasiado estrés, que eso podía generarle cuadros de ansiedad, de depresión, porque la frustración acumulada de saber que tienes que hacer algo pero no puedes, o que tienes que hacer algo pero te fastidia, pues finalmente eso también conlleva a otros cuadros que serían secundarios y que pues finalmente le van a afectar la calidad de vida. Ella entonces suspendió la carrera, no sé si la va a retomar, pero pues traté de dejarle al menos claro que ella pudiera saber pues que pues en últimas podía quedarse con la carrera que tuviera menos contacto social o incluso escoger otra cosa para poder que ella, aunque sí tenía que mejorar, porque es claro que tiene que mejorar, por lo menos ser funcional para coexistir en la sociedad, también es cierto que por más que se trabaje con ella no va a ser pues así ni simpatía, ¿sí? Entonces, es un punto de realidad donde sí, la terapia y la intervención le va a mejorar, por decir algo, si ella está aquí,
puede que la terapia la lleve acá, pero para las carreras y todo lo que ella había escogido se necesita un nivel aquí. Entonces, es complejo. Es poder también tener ese sentido de realidad. No obstante, entendí pues que esa era una de sus prioridades. Con ella se llevó pues también al consenso que eso era importante, así a ella no le gustara, pero pues que finalmente era importante. Y con base, digamos que con base a eso, se inició el trabajo. Entonces el trabajo se enfocó en poder ayudarle a tener mejores herramientas para sus eh, relaciones sociales. Entonces, ¿cómo se hizo? Realmente, cuando nosotros tenemos una persona con estas características, pues, como yo les describí, que es bastante pesado, lo que se hace es hacer un modelamiento. Entonces, ese modelamiento implica poder de forma más detallada explicarle a la persona y hacerle entender la mejor forma para poderse relacionar con los demás. ¿Por qué? Porque digamos que ella, digamos que la intervención se basó en dos cosas. Por un lado, nosotros trabajamos por ejemplo, con el perfil, las preguntas socráticas, creo que todos ustedes las conocen, para poder trabajar algunas de sus creencias nucleares, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos otra vez al modelo del arbolito, ¿no? Entonces, hay unas raíces que son sus creencias nucleares y hay unas fruticas que son sus pensamientos automáticos. Entonces, por ejemplo, en el mío, ella pasaba cerca de alguien y decía, a esta persona con tanto espacio que tiene y justo pasa por donde me termina tocando el brazo, ganas de joder. ¿Sí? O por ejemplo decía, no, es que la gente es muy inculta, no, es que la gente no sé qué. Entonces todos esos pensamientos automáticos que ella tenía estaban relacionados con creencias nucleares, ¿sí? Más grandes, o sea, como por ejemplo la gente es fastidiosa o la gente a propósito perturba la paz de los demás o la gente X, Y, Z. O sea, digamos que todo eso implicaba como una concepción que tenía además varios errores cognitivos y varios sesgos. ¿Por qué? Pues porque finalmente es cierto que hay gente maleducada, es cierto que hay gente fastidiosa y sí es cierto que hay gente que puede a propósito hacer cosas para ir en desmedro de otros. Pero también es cierto que no todo el mundo es así. Entonces, ella de cierta manera hacía mucho una distorsión cognitiva que se llama la generalización. Entonces la generalización es eso, es a partir de una situación poner a todo el mundo en el mismo paquete. Entonces, pues obviamente eso es un error cognitivo, genera muchas dificultades en las interacciones, entonces lo que hicimos fue pues tratar de sacar la mayoría de esos pensamientos automáticos. En estas creencias nucleares identificamos eso, ¿no? La gente es fastidiosa, la gente quiere perjudicarte. Y hicimos una reestructuración cognitiva con esas creencias, con las preguntas socráticas. Fue bien interesante el proceso porque por lo menos ella logró partir las personas en dos. O sea, por un lado, ok, puede ser que algunas personas sean fastidiosas, pero otras no. También hay que entender por ejemplo, en el mío, así como yo estoy fastidiada pues por mi situación particular, pues también todo el mundo está fastidiado, mucha gente está fastidiada porque está lleno, porque se demora, porque no pasa, porque la gente no respeta la fila, porque todo el mundo se quiere subir de primero. Yo creo que no hay que tener un trastorno esquizotípico para uno fastidiarse con eso. Pero entonces digamos que entender que así como a ella habían cosas que le molestaban, a otros también, y que eso quizás hacía que las personas tuvieran ciertas reacciones, pues ayudó mucho en el proceso, porque ya tenía, digamos que por sus características de personalidad, el tener además a las personas en esas etiquetas tan negativas, pues suele ser tremendamente perjudicial. Entonces, ella pues finalmente en sus estrategias compensatorias, pues lo que hacía siempre era alejarse de la gente para evitar como eso. Entonces aquí hicimos, ese fue como el primer paso,
Después de que se logró trabajar algunas cosas con esta reestructuración, el segundo paso que se hizo fue hacer un modelamiento de conductas deseadas. Entonces, ese modelamiento, ¿cómo fue? Se trataron de hacer el juego de roles en donde se le planteaban situaciones y en donde se le indicaba a ella la mejor forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo se hacía? Por ejemplo, Alex. Alex, estás por ahí, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Bueno, entonces vamos a hacer un juego de rol como el que yo hice un poco con ella. Entonces, tú vas a ser un compañero de la universidad, yo soy Ana, la paciente, ¿listo? Entonces, vamos a imaginar que nos acabamos de encontrar en la cafetería y tú me propones almorzar junto a mí y empiezas a plantearme una temática y yo soy Ana, la paciente. Siempre yo trataba como terapeuta de ser o hacer el juego de rol de ella y que ella hiciera el juego de rol de las personas que, pues, con las que no les gustaba estar. Entonces, digamos que ella pues trataba como de emular. Entonces, Alex, la idea es que vamos a fingir como si estuviéramos en la cafetería conversando y tú me vas a proponer como varias cosas y digamos que tu personalidad va a ser incisiva, ¿no? Como esas personas así que son todas alegronas y que son como medio imprudentes y chismosas. Y yo Vale, entonces voy a tratar de hacer como la mejor forma de manejarlo. Ese es el modelamiento. vale, vale. Hola Ana, ¿cómo estás? Ve, ¿quieres ir a almorzar ahora? Eh, sí, sí, dale. Sí, algo en especial. Vamos a mi centro, a Jardín Plaza. ¿Qué quieres comer? Pues no, lo que sea, que no sea tan caro porque no tengo mucha plata. No, entonces vamos a comer en Central, vamos a comer paninos. ¿Te gustan los paninos? Pues sí, sí, Pero si te gusta, es que no te escucho muy segura. ¿Has comido alguna vez paninos? sí. ¿Cuál es tu favorito? No sé, todos son iguales. Bueno, No, ahí hago un paréntesis. Fíjate que en esta primera fase, esto así es como se portaba la paciente, ¿sí? Así tal cual. Así como, o sea, porque mira, cuando tú me dices no te escucho muy segura, es porque su expresividad hace que sea casi imposible leerla. Porque uno lee a la gente, ¿no? Uno sí, lee claro. la entonación, la gesticulación, todo. Entonces, tú cómo me leíste, no me podía leer, ¿cierto? No, claro que no, y además la voz siempre era como, no, no, como Como que no con dijera, pereza, ¿cierto? es más bien como si fuera un mensaje negativo. Así, más o menos así era ella, entonces creo que la imité bien. Sí, claro, ella todo el tiempo siempre generaba eso, o sea, como que la gente decía, esta vieja tan, sí, como tan negra, algo así. Entonces, eso era lo que yo usualmente hacía. Ahorita vamos a hacer el modelamiento. Entonces, el modelamiento era yo poderle indicar a ella, ¿sí? Cómo es lo que se supone que se deben hacer en ciertas situaciones. Entonces, en el modelamiento es muy importante tratar de abarcar diferentes situaciones, o sea, por lo menos las más comunes, eh, para poder que ella entienda cómo es la mejor forma de sobrellevarlo, porque a ella le costaba un poco como entender eso. Vamos ahorita entonces, Alex, a hacer el mismo ejercicio, pero hagámoslo en una situación en donde tú y yo estamos en un trabajo en grupo de la universidad y tenemos que discutir el tema y digamos que es una exposición. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaba la chica? Se me olvidó. Ana, Hola Ana, ve, nos vamos a reunir en la tarde para hacer el trabajo, para hacer la exposición. eh, sí, pero bueno, sí, dale, reunámonos. Allí, por ejemplo, ella ya iba a proponer que no se reuniera, sino que lo hicieran por WhatsApp. Pero la modelación implica mostrar lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces,
digamos que yo desearía para no tener contacto contigo, que lo hiciéramos por WhatsApp y ya, y ser muy concreto, ni saludarte, ni eso. Pero como la modelación implica que se muestre cómo debe ser, entonces yo digo, sí, dale, reunámonos entonces. ¿A qué hora nos reunimos? ¿En dónde? Reunámonos a las 3 en la biblioteca, para la Listo, biblioteca. listo, dale, dale, me parece perfecto. Entonces, hagamos algo. Eh, Mira un poquito antes de reunirnos, yo también voy a hacer lo mismo, bien el tema para saber más o menos qué es, qué hay que hacer y tratar de llevar como ideas claras de cuáles serían los puntos y qué podrías hacer tú, qué podría hacer yo, o si nos toca discutir algo, porque es que después tengo una cita. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Hago el paréntesis. Porque es que es claro que como la situación de ella, o sea, de por sí que ella lo que hubiera hecho era dividir por WhatsApp, pero pues eso no sirve para el propósito que queríamos. Pero como también sé que por más esfuerzo que ella haga, si ella se queda en una reunión 1, 2, 3 horas, ella se va a infartar. Entonces, el hecho de que ella ya acepte la reunión es positivo, pero fíjate que aquí coloco una restricción, me estoy inventando una cita médica porque no la tengo, pero coloco una restricción y coloco como una tarea. Revisa antes para que no lleguemos en blanco, sino que revisa antes para que lleguemos como con las cosas claras y la reunión sea rápida y corta, porque luego tengo una cita médica, que es falsa, pero entonces yo me expongo a la situación estresante, me reúno, pero coloco unos lineamientos para que no sea tan estresante para mí. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque si yo no lo hago así, tú sabes que una reunión de estas se va toda la tarde y se mama gallo, se hacen chistes, pues porque así son los estudiantes normales, pero ya no, Sí, ¿sí? así somos. Exacto. Entonces, digamos que en ese sentido, este modelamiento hace que ya más sepa más o menos cómo actuar, ¿sí? El otro punto, digamos que la otra estrategia que se usó también es la estrategia finalmente es una estrategia que no sé si, digamos, la han escuchado antes. Eh, esta estrategia lo que hace es poder exponer a una persona a una situación que es altamente, ¿cómo se dice? Confrontante, o sea, como que no es algo que le guste, pero que finalmente la persona tiene que hacerla, pero que además es algo que no sé, que las personas evitan. ¿Por qué? Porque efectivamente toda esta, pues como toda esta situación social, como es algo que ya no le gusta, le fastidia y todo lo demás, entonces ella evita tenerse que encontrar con eso. Entonces, esta estrategia se llama exposición y prevención de respuesta. Usualmente se usa también mucho con las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Fíjense que esta intervención con ella no solamente está combinando elementos de la terapia cognitivo-conductual, sino también elementos conductuales. Entonces, en esta exposición y prevención de respuesta, lo que nosotros hacemos es exponerla a ella a estas situaciones que son altamente estresantes para ella, tratar de manejar unas escalas y, eh, y que ella salga luego de la situación después de que ya la ha enfrentado. Entonces acá nosotros digamos que aquí ella trató de mejorar un poco sus habilidades para poder manejarse con otros, por lo menos para iniciarla, porque aquí no estoy diciendo que ella tenga buenas habilidades sociales, aquí por lo menos está permitiendo, dándose la oportunidad de experimentarse en la parte de interacción social, pero con seguridad, yo me la imagino que cuando fue a esa reunión en la biblioteca, igual hizo su cara, igual era muy cortante, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí, en esta parte de la exposición y prevención de respuesta, entonces lo que nosotros hacemos es que hacemos una escala
del 1 al 10, de qué tanta ansiedad o estrés ella siente, de qué tanta angustia le genera esa situación. Entonces ella, por ejemplo, dice, ok, esa situación me genera un 5. Cuando ella va y lo hace, digamos que ya tiene media hora, porque nos inventamos una cita médica para poder que la reunión fuera corta y ella pudiera pues tolerar eso. Entonces ya después de esa media hora, ella tiene que volver a puntuar esa escala. Bueno, ok, del 1 al 10, ¿cómo te sientes después de haber experimentado esa interacción social? Entonces usualmente ella decía 7, 8. Sí, porque por ejemplo, imagínate, ella era un poquito mayorcita, sobre todo le pasaba más con la otra carrera que apenas estaba en tercer semestre, entonces pues ella ya tenía 22 y los compañeritos tenían 17, 16, 18. Entonces de pronto eran un poquito más alegres o más dispersos, yo qué sé. Entonces ella siempre le tenía más conflictos con ellos. Entonces ahí en esa parte ella empezaba como a criticar y, ay, qué pereza, no sé qué, entonces ya se fastidiaba y quería irse. Como no se podía ir, entonces eso empezaba a incrementarle la ansiedad. Esto digamos que nosotros lo hacíamos y colocamos varias actividades, porque no podían ser todas las actividades sociales. Entonces colocamos varias actividades, hicimos el mismo punto. Habían actividades que ella sí no aceptó de entrada hacer, pero digamos que traté de colocar como las que eran más funcionales para ella, que eran la relación, pues trabajos en grupo, eh, trabajos, por ejemplo, algunas cosas con su pareja, algunas cosas con su familia, ¿sí? Muy funcionales, pues como en un primer nivel. Ya el segundo nivel de intervención con ella estuvo ya más relacionado a la parte de la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Con ella, nosotros lo que hicimos fue como colocar varios niveles de comunicación. Entonces, en esos niveles de comunicación, nosotros lo que hicimos fue como poderla, como ella era cero comunicación, entonces nosotros lo que hicimos fue dividirlo para que ella por lo menos entrara en los más básicos. Entonces el primer nivel es hablar sobre cosas, ¿sí? Entonces hablar sobre cosas es, por ejemplo, hablar sobre el clima. Ay, sí, qué calor que está haciendo, ¿no? Ay, sí, qué frío que está haciendo, ¿no? Entonces digamos que ese tipo de comunicación pues suele ser efectivo, es básico, pero por lo menos ella entabla comunicación, ¿sí? El fútbol, el clima, no sé, los asientos, lo que sea. El segundo nivel es hablar de otros. Entonces, hablar de otros es hablar de un profesor, bien o mal. Ay, ese profesor tan chévere, o ay, no, ese profesor tan malo, tan cansón, ese profesor lo escupe a uno cuando se hace adelante, bueno, yo qué sé. El tercer nivel es hablar de mis ideas, que es de hablar de lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con esta posición política o yo estoy de acuerdo con esta situación en particular o yo odio tal cosa. El cuarto nivel era hablar sobre los sentimientos. Esto es obviamente algo mucho más difícil. Yo estoy triste, yo estoy enojada, eso me hace feliz, eso me hace triste. Y ya el último nivel era compartir sentimientos, ¿sí? Que era yo compartirte cómo me siento y tú compartirme cómo te sientes y poder tener empatía. Digamos que mi aspiración no iba hasta allá, pero sí por lo menos empezamos con el primer nivel. Entonces yo le empecé a colocar tareas, también en términos de, con esta misma metodología de exposición y prevención de respuesta. Entonces empezamos a colocar la tarea, por ejemplo, de que ella se le arrimara a algunos compañeros o que propusiera temas banales como el clima, no sé, ¿sí? La universidad, la situación, la comida, el nivel 2 también, ¿no? De hablar, por ejemplo, del profesor. Ay, no, es que ese profesor no se le entiende. O, ay, no, ese profesor es maravilloso, ¿sí? Entonces, digamos que empezamos como en esos dos niveles. El de hablar de las ideas, que era como el tercer nivel, ese, digamos que lo tratamos de colocar más con su pareja y con su familia, ¿sí? En términos de que con ellos como ya había un poquito más de confianza, entonces poderlo como desenvolver mejor allí. Eso fue, digamos, como, esos son algunos puntos que facilitaban como esa socialización. Y el último trabajo que hicimos con ella,
pues fue ya en términos de detalles en la comunicación. O sea, digamos que cuando ella habla con alguien, usualmente lo primero que hacía era empezar a colocar etiquetas negativas y salían sus creencias. Entonces, tratamos de hacer algunos ejercicios para que ella dejara como un lado eso, evaluara a la persona como él, la escuchara y no estuviera como pendiente de en qué se equivocaba o de sus errores, sino de lo positivo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ella tenía una compañerita que era como muy cansona, o sea, era así como toda intensa y era súper curioso porque la buscaba mucho, ¿sí? Entonces, ella como que le fastidiaba enormemente a esa niña, entonces, digamos que yo le propuse ciertas comunicaciones con ella, por ejemplo, que se tomara el trabajo de entender quién era su familia, dónde vivía, qué le gustaba, o sea, para poder conocerla y entenderla, porque ella de pronto lo único que decía era, ay, esa niña es muy toposa, o esa niña es muy cansona, o esa niña era muy intensa. Ok, pero ¿qué más? O sea, estás calificándola, etiquetándola negativamente como la toposa, la intensa, pero conoce más de ella, ¿sí? Pregúntale qué le gusta, dónde vive, qué tal que encuentres algo interesante. Entonces, por ejemplo, a ella, a la paciente, a Ana, le gustaban ciertas cosas que no eran muy comunes en los jóvenes, ¿no? Entonces le gustaba alguna música muy retro, o de pronto prefería, le gustaban los tatuajes, bueno, prefería como otro tipo de cosas, odiaba el reggaetón, cosa que ya la ponía pues en jaque con la mayoría de sus compañeros, y digamos que fue curioso porque cuando ella hizo este ejercicio se dio cuenta que con esa niña tenían cosas en comunes, ¿no? Algunos artistas que le gustaban, entonces digamos que cuando ese ejercicio se dio, logramos que ellas intercambiaran cortas comunicaciones sobre esos puntos en común. Porque es que el punto de ella era que como ella siempre etiquetaba negativamente a las personas, entonces ya las descartaba. Era como que ya, esta es una toposa, ay, a esta le gusta el reggaetón, qué jartera, ay, esta no sé qué. Entonces, digamos que con todos los seres humanos siempre pasa eso. Puede que usted sea muy diferente a alguien, pero algo pueden tener en común. Puede ser la comida, puede ser que les gusten los perros, puede ser que les guste el sol, puede ser que les guste la lluvia. Y así sea algo chiquito, a partir de eso se puede generar una interacción y una comunicación. Y digamos que ahí estuvo, para ella, digamos que fue difícil un poco manejar eso. Lamentablemente, pues digo lamentablemente porque cuando llegó la pandemia y el encierro, pues siento que ella, digamos que volvió otra vez como a ese estatus de esa zona de confort y mucho más, pues porque digamos que todo esto evitaba que ella tuviera que verse presencialmente, viajar en el mío, reunirse y ya digamos que se facilitaba mucho más algunas de las prácticas que en teoría deseamos que no tuviera. Yo finalmente lo que hice fue invitarla pues a proseguir, tratamos de proseguir con lo mismo, obviamente en términos virtuales, en términos de, por ejemplo, que la charla del WhatsApp no fuera tan funcional, en que tuvieran algunos encuentros cara a cara, cortitos, cosa que es bien difícil. ustedes saben que incluso esas reuniones de amigos virtuales y todo no era tan chévere como parecía, y en eso más o menos quedamos. Entonces, no sé si tienen alguna duda o inquietud respecto al caso que les acabo de presentar, pregunta adicional. Sí, yo tengo una pregunta y no sé si tú o Diana me la pudieran responder y es, ¿este trastorno de la personalidad tiene alguna base o puede de pronto rastrearse alguna clase marcador neurológico, algo que esté alterado en la estructura cerebral y que incida en esos comportamientos? Pues mira, ahorita no sé, Dianita, qué puede decir respecto a eso, pero en términos de los trastornos de la personalidad, digamos que no, no se ha encontrado hasta el momento como eso, ¿no? Como esa situación particular, como que falta, sobra. Digamos que la prevalencia es que sí es poco frecuente, eso sí es cierto. Digamos que la prevalencia de eso no es muy
mayor. Adicionalmente que este trastorno es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? Por eso digamos que este caso, esta chica era como muy particular. Y digamos que esta situación es probable, lo que pasa es que aquí queda que uno no sabe si qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque fíjate que sí hay algunos estudios que han mostrado en resonancias magnéticas o en tomografías de emisión de positrones que estas personas con dificultades de la interacción social sí tienen ciertas áreas del cerebro que no funcionan igual, pero entonces tú no sabes si eso era, si por eso es que la gente no socializa o si dado que la gente no socializa es que se convierten de esa manera. Pero como tal, ningún trastorno de la personalidad, digamos que tiene como una fuerte marcación neurobiológica que uno pueda indicar que lo genera. Pero pues no sé, Dianita, que tú que eres neuro, que sabes más Está de esto. levantando la mano. Bueno, la verdad, podríamos decir que sí hubiera, pues no sé, si hay una lesión cerebral, o sea, si ella antes no tenía esto y tuvo un accidente y después de este accidente empezó a tener esos cambios de comportamiento, podríamos decir que sí hay una correlación. Sin embargo, podemos decir también que cuando pues nacemos, nuestro cerebro tiene ciertas conexiones. Depende de la estimulación que se realice a lo largo de la vida, es decir, la experiencia o en el desarrollo neurosensorial, se puede evidenciar que pues si no se estimulan ciertas áreas del cerebro, pues estas no generan conexiones, ¿sí? Entonces también Claro. puede entenderse que pues puede tener ciertas dificultades de socialización porque desde niña no la invitaron a socializar como debe ser, de pronto. Sin embargo, pues tendríamos que hacer exámenes para mirar si esas áreas cerebrales están siendo activas en este momento, si podríamos explicar la conducta por esa razón, pero pues en términos generales, si hablamos de una lesión cerebral, no hay una evidencia de una lesión cerebral. Claro. Sí, ese ya iba a mi otra pregunta porque si no estoy mal, Adriana mencionó que eran comportamientos que aparecen como en la adultez temprana y entonces ahí es como cuánto cambia la persona, o sea, cómo es el desarrollo de la persona hasta ese momento en el que ya digamos puede aparecer como un problema. Entonces te iba a preguntar por el historial así previo a la No, ella adultez. siempre, digamos que siempre fue así. Lo que sucede es que esa aparición de cierta manera es porque justo en esos momentos es donde suele ser más evidente. Porque fíjate que cuando nosotros tenemos un niño retraído, entre comillas, o un adolescente que no le gusta socializar, usualmente uno siente que ellos son así, ¿no? O sea, como que uno dice, no, pues es que él es así como introvertido, retraído, tímido. Finalmente, un adolescente, por ejemplo, que no tenga tantos amigos o que no es tan social, a veces para algunos padres es hasta una bendición, porque dicen, ay, sí, por lo menos no está en pandillas, no está en drogas, no se va a rumbear y a exponerse pues a que le pase algo. ¿No has notado? Sí, Que a veces este tipo de conductas, o sea, un muchacho como de su casa, juicioso, que no sale, es, es bueno, ¿no? O sea, digamos que para algunos padres, no digo todos, pero para algunos padres huele como positivo porque es una persona que no está en riesgo, ¿sí? O sea, como que todos los pelados jodiendo que quiere ir a la fiesta, que deje mira no sé qué, y esta no. Entonces, fíjate que allí el problema, porque este trastorno es de, o sea, no es que, digamos que aparece de repente, no, pero pues como de pronto otras cosas, no sé, como el Alzheimer, que sí a veces aparece, o sea, como que usted está bien y se cambia, no, lo que pasa es que lo que sucede es eso, que en la niñez y en la adolescencia suele pasar más desapercibido, ¿sí? Y ya cuando, o hasta se diagnostica con otras cosas. Se puede diagnosticar, por ejemplo, ansiedad social. Lo que pasa es que es diferente a la ansiedad social porque es que en la ansiedad social las personas no es que no les interese, sino que se sienten incapacitadas y tienen un montón de cosas o de creencias.
y ella no tenía ninguna de esas, o sea, a ella no le importaba realmente, no le importaba. Sí, ese es uno de los puntos. En este momento en el que ella está, es donde más se notaba el trastorno, precisamente porque aquí ya tocaba como así, o sea, usted por qué no socializa, usted por qué no se reúne en grupos, sí, digamos que es mucho más evidente, pues evidente, por así decirlo. Digamos que en ese tipo de cosas, yo pienso que podría haber marcadores genéticos, probablemente no descubiertos. Sí, es probable que pueden ser elementos así y que quizás se combinen con cosas de la infancia. O sea, eso es todavía como ese punto negro que a veces no se logra descubrir. Sí, resulta interesante. Yo creo que lo voy a buscar a ver qué dice la literatura también. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues ahí digamos que es un caso, como les digo, muy curioso porque no es muy común en la clínica, realmente, y pienso que se puede confundir con otros trastornos. Por eso les decía, se puede confundir con ansiedad social, se puede confundir con depresión, porque la depresión también tiene síntomas en donde la persona no le importa, no quiere, ¿sí? Entonces realmente tocó hilar como muy fino en términos de poder entender bien lo que ella tenía, y es algo que a nosotros como psicólogos nos toca, porque finalmente a veces uno cree que solamente el psiquiatra diagnostica y nosotros en la parte clínica lo podemos hacer. Obviamente, pues eso requiere un cuidado y un juicio específico, pero pienso que a partir de ahí es donde se da la mejor estrategia de tratamiento, porque, por ejemplo, si a esta chica le hubieran diagnosticado ansiedad social, que creo que alguna vez se lo hicieron, pues eso no es ansiedad social, ¿sí? Ella no tiene creencias autorreferenciales, o ella no se siente, sí, no es que tenga inseguridades o que crea que se van a burlar, o eso que, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de ansiedad social, en un caso que yo les expuse? Pero algunas cosas desde afuera se comportan parecido, ¿sí? Pero no son la misma cosa. O sea, aparentemente tú la dejas a ella retraída, no participa, no habla, no tiene amigos, como quizás puedes ver a alguien con ansiedad social igual, pero es que el de la ansiedad social en su cabeza tiene otro universo y esta chica tiene otro. Entonces, de fuera parece lo mismo, pero por dentro es diferente y el tratamiento también es diferente. Entonces, bueno, chicos, cerramos por hoy. Espero que les haya servido. Todos estos episodios los vamos a empezar a subir a YouTube. Entonces, ya por ahí Gabriela nos cuenta cuando estén para que visiten el canal. Es un canal aparte, anexo a Progresos, que se llama Terapeutas Conciencia, y precisamente que está enfocado en estrategias clínicas, o sea, no está dirigido a pacientes, sino a profesionales. Estrategias clínicas, elementos específicos, obviamente basados en la terapia cognitivo-conductual y basados en la ciencia, para poder que pues se puedan seguir aprendiendo y capacitándose. Sí, yo les mando que el